El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio. El aniversario de nuestra independencia y el anhelo de una mejor democracia, este mes se debería reafirmar este 29 de julio, no solo por las fiestas patrias, sino por una conmemoración muy simbólica: la promulgación de la ley que crea el Programa Integral de Reparaciones, un elemento esencial para fortalecernos como país. Ya son 14 años desde que el gobierno promulgó esta ley para reconocer la deuda del Estado con las personas que fueron víctimas del conflicto armado interno. Organizados en asociaciones y representados por sociedad civil, parte de los familiares de víctimas impulsan su voz, su derecho a restablecer su vida, su derecho a hacer justicia, a conocer el paradero de su ser querido. Con todo ello, las interrogantes surgen inevitablemente. ¿Cómo reparar lo irreparable como la pérdida de un padre, de una madre, de una hija o de un hermano? ¿Cómo devolver a una persona su proyecto de vida, su expectativa sobre el futuro, sus sueños? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Mi nombre es Katy Subirana, soy periodista y soy su anfitriona en esta temporada. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema del que normalmente solemos hablar en agosto, cuando viene el aniversario de la CBR, el aniversario de la entrega del informe de la CBR, pero bueno, esta vez nos hemos adelantado un poquito porque también hay cosas que no porque no salgan en los periódicos no quiere decir que no estén pasando. Por ejemplo, el tema de las reparaciones. El tema de las reparaciones a aquellas personas que son familiares o que son víctimas directas de la época del terrorismo, pues hay una ley que establece que tienen que ser reparadas y las reparaciones son de diverso índole. Y para hablar de ello tenemos a dos personas que trabajan muchísimo el tema. La primera es Catherine Valenzuela, y es secretaria técnica del de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, CEMAN. Catherine, bueno, mucho gusto, gracias por estar aquí. Gracias. Y tenemos a Werner, perdóname si pronuncio mal tu apellido, Werner Juncker. Werner Juncker. No, él es investigador del Grupo Interdisciplinario sobre Memoria y Democracia y tiene un trabajo muy interesante que va a compartir con nosotros sobre el tema de reparaciones. Entonces, para quienes de repente no están muy informados del tema, porque vamos, no es un tema precisamente muy famoso, muy cubierto, no es algo que la información sea la más consultada por la opinión pública, pues ¿cuántos años se viene aplicando ya el tema de las reparaciones? A ver, la ley 28592 del Plan Integral de Reparaciones, claro, ya tiene alrededor de, sale en el año 2004, ¿no? Se reglamenta en el año 2005, pero comienza su implementación con el tema de las reparaciones colectivas desde el año 2007, ¿no? Hasta el año 2011 más o menos que comienza el tema de las reparaciones económicas individuales. Luego gradualmente va haciéndose de manera real los otros programas de reparaciones, porque la ley establece 7 programas, ¿no? Reparaciones económicas individuales, reparaciones colectivas, reparaciones en salud, en educación, vivienda, restitución de derechos y reparaciones simbólicas. ¿Una persona puede recibir más de un tipo de reparación? Así es. Las reparaciones, tal como está establecido, se dan de acuerdo a la afectación de las personas, ¿no? Por ejemplo, las reparaciones económicas individuales son para familiares de personas que fueron asesinadas o desaparecidas. Es también para personas que sufrieron de manera directa violación sexual o tienen discapacidad producto del periodo de violencia. En cuanto a las reparaciones en vivienda, son precisamente para las personas que sufrieron desplazamiento forzado o pérdida de vivienda, y todas las demás reparaciones son para todos los inscritos en el Registro Único de Víctimas, sea cual sea la afectación, tortura, desplazamiento, etcétera, ¿no? ¿Y el Registro Único de Víctimas sigue abierto y está cerrado? El registro es de carácter permanente, sigue abierto, ¿no? Entonces todas las personas, no solamente personas, porque el registro también cuenta con comunidades y organizaciones de desplazados no retornantes, ¿no? A la fecha son alrededor de 228.000 personas inscritas en el Registro Único de Víctimas, son 5.712 comunidades y 138 organizaciones de desplazados no retornantes. Y suele ser frecuente que todavía
personas naturales o asociaciones se sigan inscribiendo en los últimos años? Así es, todavía se siguen inscribiendo muchas personas porque ciertamente en sus primeros años no se ha podido llegar a pesar de las campañas, ¿no?, masivas que se han dado. Igual, ¿no?, siempre, digamos, la información a veces no llega, ¿no?, de manera debida, entonces sí se están procurando todos los canales a través de los convenios que se hacen con los gobiernos regionales, con municipalidades, para que tengan módulos del Registro Único de Víctimas. Actualmente también con el Programa Nacional País, ¿no?, están justamente siendo capacitados los integrantes de los tambos a nivel nacional para que puedan también cumplir funciones y poder registrar a las personas. Ha ocurrido mucho también que familiares directos, por ejemplo del caso Jomarja, ¿no?, ellos han sido inscritos de repente por la afectación de familiares, ¿no?, pero no por otras afectaciones de manera directa, por desplazamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces la persona también puede aumentar ¿no?, la calificación, el desplazamiento, la afectación que ha tenido, de acuerdo a los requerimientos y requisitos, claro, que tiene el Consejo de Reparaciones. Entonces es de carácter permanente y todavía hay personas que se vienen inscribiendo. Werner, la investigación y los trabajos de investigación que tú realizas en este ámbito, esto de que el registro sea algo permanentemente abierto es positivo, porque como explica Caterina, hay diversas causas, diversas razones por las que las personas no han acudido en un primer momento, pero en cuanto a tus trabajos, a un trabajo de investigación, ¿cómo se configura con esto de tener un registro abierto, o sea, tan amplio y tan abierto? Bueno, como dices, es positivo que sea abierto. El carácter permanente creo que es fundamental, ¿no? No se puede decir a partir de este momento se cierra, ¿verdad? Ahora, digamos, en reparaciones también hasta cierto punto hay especializaciones que siguen la lógica sectorial, ¿no? O más bien siguen a la reparación en educación, en salud, y hay muy buenos trabajos individuales en este campo. Mi trabajo fue, digamos, lo que yo he hecho es sobre vivienda en particular. Ahora, por un sector entras a la lógica de las reparaciones en general también, claro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con vivienda? Lo interesante ahí es lo que se mencionaba hace un momento, el desplazamiento. Esta es una pregunta que yo he visto que tienen las víctimas afectadas, organizaciones de víctimas. ¿Se puede inscribir uno con doble estatus, ¿no? Soy víctima de tal tipo de afectación y también desplazado. Y la respuesta es afirmativa, ¿verdad? También desplazado. Para hacer mi trabajo me di cuenta que, leyendo, en fin, literatura producida sobre esto, la categoría desplazados no es una categoría fuerte en nuestro país, ¿no? Digamos, por varias razones. Como sí lo es en Colombia. En Colombia el tema del desplazamiento es un gran tema y se calcula que hay 600.000 desplazados en Colombia. Bueno, es un montón. Pero acá no, digamos, acá por algunas razones son que que hay una historia previa de movilidad, ¿no? Entre regiones. Una historia previa, densa, importante, útil, ¿no? Para las personas. Otra es que identificar a quien te causa la afectación directamente, ¿no? Que es como cuando, en el caso de violación sexual, en el caso de desaparición, asesinato de familiares, ¿no? Ahí se puede decir, aquí ocurrió y estas personas fueron. En el caso del desplazamiento es cómo así tu casa quedó inhabitable y por qué es que tuviste que huir, ¿no? Eso queda más difuso, digamos, ¿no? Entonces, la categoría de desplazado, la idea es, no es tan fuerte en nuestro país. Disculpa que te interrumpa, de repente porque se ve la migración como algo más natural. Sí, esa es una de las razones. Hay una historia previa de migración y hay una historia actual de migración, claro, y eso es importante y útil, valioso para las personas, ¿no? Por muchas razones. Entonces, por un cúmulo de estas, es que no es tan fuerte. Ahora, la problemática es mayor, en vivienda incluso, ¿no? Mayor que el tema de desplazamiento. Digamos, tiene que ver con la lógica sectorial también y lo que, bueno, podemos seguir conversando de esto en un momento, pero lo que yo creo que resulta difícil o alienante incluso para el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Que es hacer vivienda nueva, vivienda digna para cierto tipo de sector. Me parece que eso es difícil todavía, ¿no? De hacer. Pero
Sí, me parece que en todo caso el sector en el que más se ha avanzado en reparaciones pueden ser reparaciones económicas y reparaciones en educación. Claro, económicas, tanto individuales y colectivas, ¿no? Que justamente lo que como ministerio llevamos. En económicas estamos alrededor del 97% de personas atendidas y bueno, ¿no? Reconociendo también la múltiple afectación desde el año 2016. En colectivas también estamos, bueno, alrededor del 52%, considerando que anualmente se llega a atender alrededor de 150 comunidades o organizaciones de desplazados. Pero a la fecha, justamente pensando en la agenda bicentenario, pensando en el cierre de brechas, es que como sector hemos actualizado nuestros instrumentos de gestión para poder atender alrededor de 700 comunidades anuales, ¿no? Este año estamos atendiendo 649, pero pensando también en toda la lógica no solo de mayor número de personas o colectivos atendidos, sino también en cómo se pueden generar esos espacios de toma de decisión, porque en el tema de las reparaciones colectivas eso es lo importante, ¿no? Que los colectivos, tanto comunidades y organizaciones de desplazados, puedan en las asambleas, ¿no? Que son facilitadas por personal de la SEMAN, donde participa también personal de las municipalidades, que son las que ejecutan los proyectos, se den estos espacios de toma de decisión, ¿no? O sea, en las comunidades, tanto hombres y mujeres, de manera equitativa, tenemos también unos lineamientos de atención diferenciada a mujeres, aplicando toda esa lógica que justamente los proyectos puedan responder a la situación de las comunidades, ¿no? Y responder también a la situación, no solamente es un proyecto, digamos, productivo de infraestructura que establece el Estado, sino en razón de la afectación sufrida, ¿no? Se establecen espacios de disculpas públicas, de perdón por las afectaciones, se hacen reflexiones, ¿no? Entonces, se van encaminando de esa manera los proyectos. Por eso, bueno, ¿no? Eso creo que es bastante importante. En el tema de educación, sí, también ha habido avances, digamos, son alrededor de 1.973 becas Repared que fueron entregadas hasta la fecha, 492 becas técnico-productivas. Este año también identificamos alrededor de 800 reservas de vacantes en universidades públicas, ¿no? Que es lo que establece la ley. Y claro, en temas de vivienda sí también ha habido avances, pero como lo he comentado, hay todavía dificultades de poder configurar atenciones diferenciadas a las personas afectadas por la violencia, ¿no? Las atenciones que se vienen dando desde los sectores salud, educación y vivienda están enmarcadas en la lógica de atención a personas vulnerables, ¿no? Entonces lo que venimos trabajando actualmente con los sectores es eso, ¿no? Poder puntualizar que la atención viene por un deber del Estado de reparar, ¿no? Y que justamente hay consideraciones dentro de las atenciones que deberían ser tener otro carácter, ¿no? Por ejemplo, en el caso de educación, claro, se avanzó en el tema de que, bueno, de todas estas atenciones no pasan por el CISFO, hay una consideración de no la edad, digamos, ¿no? También para las personas que puedan postular. En vivienda justamente venimos trabajando eso, ¿no? La flexibilización de otros requisitos, por ejemplo, no se atendía a personas que tenían otras atenciones como techo, banco de materiales, ¿no? Etcétera, porque se entendía que ya el sector había dado una atención. Lo que nosotros hemos fundamentado es que justamente esas atenciones han sido por otras razones de vulnerabilidad, independientes de la condición de víctimas de las personas, ¿no? Entonces se está procediendo también a la evaluación, y ya nos ha dicho el sector la flexibilización de esos requisitos. Para este año incluso hay la atención de 1.366 bonos exclusivos para personas afectadas, y pensando en la condición de estas personas, ¿no? Por ejemplo, hay las atenciones tanto para adquisición de vivienda nueva, ¿no? Que es uno de los programas. La persona no debe tener una vivienda, si la persona tiene ya un terreno, ¿no? Construcción en sitio propio, o si la persona ya tiene una vivienda para mejoramiento de su vivienda, ¿no? Entonces, bajo esos presupuestos, pero por supuesto, ¿no? Cuando conversamos también con las organizaciones y grupos afectados, hay otras situaciones, ¿no? Hay el tema, por ejemplo, la necesidad de vivienda rural, ¿no? Y otros aspectos que justamente esperamos seguir trabajando con los sectores. Nosotros hemos elaborado justamente una propuesta de plan multianual, ¿no? Para el sector. Hasta el momento, ¿no? Están evaluando, nos han dicho que sí, no es viable esta propuesta. Y es importante porque además, así como en educación, también estamos haciendo una evaluación, porque si bien hay esta modalidad, hay otras también que todavía faltan implementarse. Nosotros lo venimos trabajando como SEMAN a través del grupo de trabajo de reparaciones, que justamente está integrado por organizaciones de víctimas civiles, policiales, militares, con quienes de manera conjunta construimos estos instrumentos, ¿no? Estos análisis, estos diagnósticos también, para que precisamente la reparación tenga ese componente, ¿no? Pueda responder a la situación y a las demandas de las personas afectadas. Bueno, vamos a una pausa y regresamos.
Bueno, estamos de vuelta en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, y estamos con Katherine y Werner hablando de reparaciones. Entonces, Werner, Katherine nos ha explicado un poquito cómo funcionan cómo se están reconfigurando las reparaciones en vivienda, ¿no? No sé si tú has investigado mucho el tema, no sé si alguno de tus hallazgos se condice con lo que ella nos explica, o de repente hay algo más que aportar en ese rubro. Sí, bueno, en el caso de vivienda, el nombre que tiene el programa específico que crea el Plan Integral de Reparaciones y su reglamento es el Programa de Promoción y Facilitación al Acceso Habitacional, el PRA con H final, ¿no? Ahora, digamos, lo que uno ve en el PRA es que es muy dependiente del programa Techo Propio, Okay. ¿no? Y esto se ha escrito al respecto, recuerdo ahora a Julie Guillerot, que ha escrito al respecto, las reparaciones tienen que ser distintivas y distintas, dice ella, de programas de desarrollo en general. Y al estar el PRA subsumido en la lógica de techo propio, es exactamente lo contrario. Digamos, está dentro de un programa de desarrollo en general, ¿no? Si le podemos llamar programa de desarrollo al programa de techo propio. Eso es lo que sucede, y esa es una cuestión discutible a la base de la creación del PRA, ¿no? No estamos hablando, no sé qué idea podemos tener de que el Estado crea un programa, pero el Estado crea un programa no quiere decir abre una especie de pequeño ministerio con presupuesto y con acciones, ¿no? En este caso está dentro de la lógica que ya manejaba el Ministerio de Vivienda, ¿no? Es un tema. Ahora, dentro de ese programa hay las personas registradas en el Registro Único de Víctimas acceden a ciertos beneficios a los que no accede el público en general, ¿no? El programa Techo Propio es para vivienda popular, digamos, ¿no? Para personas de bajos recursos, ¿no? Las víctimas y afectados acceden a un mayor desembolso del Estado de lo que se llama bono familiar habitacional, en fin, ¿no? Entre otras cosas que Katherine mencionó, ¿no? Algunas cosas que se están estudiando para ver que no sean requisitos, por ejemplo, haber accedido al banco de materiales, que ya no sea un criterio de exclusión, ¿no? Ese tipo de cosas. Ahora, en mayo de 2018 se creó la Comisión Multisectorial para la Implementación y Mejora Planificada del PRA. Una cosa que me llama la atención es que, y así se llamará el texto en el cual he trabajado cuando se publique, primicia, se llama Diversas deficiencias y graves limitaciones. Eso sale directamente del texto de la comisión. La comisión detecta estas diversas deficiencias y graves limitaciones en la marcha del PRA, porque se había atendido hasta el momento hasta al 3.9% del total de universo atendible, ¿no? Nada más. Digamos, esa es la lectura sobre lo poco que se avanzó en vivienda. Las razones también son varias y complejas. Hay otra lectura sobre la calidad o la cualidad de ese avance. A ver, para mi trabajo se centró en realidad en tener esa lectura, que para mí ha sido muy educativa, ilustrativa, de cómo ha funcionado el programa en vivienda, pero también de la experiencia de 2 barrios de víctimas afectados. 2 barrios realmente existentes, fundados en realidad por fuera de la lógica del PRA. Uno, Nuevo Amanecer, en Huachipa, y el barrio que está al lado de Nuevo Amanecer, que era parte del mismo gran terreno de 80.000 metros cuadrados, que se llama Hubert-Lancier. Exactamente, de inocentes liberados, ¿no? El otro es de familiares de víctimas de desaparecidos torturados, ¿no? Eso, entonces vi esa experiencia, y eso es el grueso, creo, una parte interesante del trabajo. Entonces, ahora, eso, como dije, está por fuera de la lógica del PRA. De hecho, para acceder al PRA, yo creo que hay que hacer una interpretación, ¿no?, respecto de esto. La ley que otorga estos terrenos a uno y que otorga estos terrenos a otro son dos instrumentos normativos distintos, ¿no?, en los cuales hay que ver bien cómo y si es que el PRA podría tener algo que decir ahí. Y otra cosa
que aprendí en esta investigación, en base en realidad a las poquitas personas que habían tenido experiencia con el PRA, es lo siguiente, es que les pedían, en el caso de 2 agentes inmobiliarios privados, ¿no? A ver, la modalidad de vivienda nueva, en Lima al menos, está bajo la lógica de techo propio. Y la lógica de techo propio privilegia al agente inmobiliario privado, ¿no? Yeah. Es un esquema, en otros países es un poco distinto. En el caso de Colombia que mencioné, fue distinto. Se mandaron a construir vivienda nueva, nuevecita, el Estado a construir viviendas, ¿no? Departamentos. Sobre cómo funciona es otra cosa, pero bueno, acá, digamos, Viva, G&M, DH Mont, etcétera, ¿no? Las empresas construyen grandes torres de vivienda dirigidas para, también, ¿no? Techo propio en general. Ahora, a unas personas con las que conversé me dicen que a la hora de ir con el agente inmobiliario hay unos requisitos que no están en ningún lado, o que son adicionales, o que ellos creen son injustos. Por ejemplo, le dicen, bueno, eso de que salga el RUF y el adicional que tienes en el bono familiar habitacional va a tomar mucho tiempo. ¿El RUF es? El Registro Único de Víctimas, ¿sí? O sea, mejor no digas que eres víctima, ¿no? Mejor anda por la vía regular, porque hasta que salga este tema ya se van a acabar los departamentos, ¿no? Que están saliendo con pan caliente. Una cosa. 2 cosas. Usted, como víctima, afectado, ¿no? Solo puede elegir de este piso a este piso. Eso, no sé qué explicación tenga. Otra. Por si acaso, para las personas en el RUF estamos pidiendo que trabajen con cajas y no con bancos. Así, cosas de ese tipo, ¿Y esto ¿no? es legal? Bueno, no, definitivamente, ¿no? Nosotros recibimos, en todo caso, sí, sabemos el problema de las inmobiliarias, ¿no? Alertamos al Ministerio de Vivienda, que justamente es la entidad competente para poder hacer el seguimiento, porque el Ministerio de Vivienda también, digamos, hace el financiamiento, pero es la entidad que tiene que hacer el seguimiento, justamente el trabajo de las inmobiliarias. Justamente también estamos trabajando para que este año, a diferencia de las personas que van, digamos, de manera regular a postular estos bonos, con estos 1.366 estamos aplicando la lógica de priorización, ¿no? De los 72.300 personas inscritas en el Registro Único de Víctima actualmente como desplazados, hemos más o menos seleccionado a personas que tienen varios criterios de vulnerabilidad, personas mayor de edad, viudas, personas con discapacidad, precisamente para que puedan acceder de manera directa a estos bonos, ¿no? Estamos por eso justamente viendo un poco esta situación de mejoramiento de estos y otras condiciones como se han conversado. Y muy importante también porque, claro, esta modalidad, digamos, de reparaciones y otras, ¿no? Que como se ha comentado, tienen todavía sus desafíos, grandes desafíos, ¿no? Que nos convocan no solamente como Ministerio de Justicia, sino como Estado. Justamente nosotros lo hemos plasmado en la Agenda Bicentenario, ¿no? Para nosotros fue importante el año pasado todo este esfuerzo de incluir el eje de diálogo y reconciliación en la agenda, lo hicimos como ministerio, precisamente para que todos los sectores vayamos encaminándonos a eso, ¿no? A garantizar el respeto a las víctimas civiles, policiales y militares. Aunadas a todas las reparaciones que son de carácter, digamos, dinerario, etcétera, creemos que lo más importante es lo otro, ¿no? Garantizar el respeto a las víctimas claro, para no revictimizarlas, ¿no? Exactamente, y para que como Estado también hagamos este ejercicio de ver no solamente cuánto se avanzó, sino cuánto es lo que verdaderamente se necesita hacer, ¿no? Cuánto también de nuestros instrumentos y de nuestra mirada hacia las víctimas en esta construcción de una ciudadanía inclusiva, en esta mirada que también la agenda nos lo da, ¿no? Pensar el Estado al que queremos ser, y no lo vamos a hacer si es que no curamos estas heridas, ¿no? Si no resarcimos de estas personas. Son 228.000, ¿no? Son muchos colectivos, y justamente por eso también nosotros como ministerio lo que estamos ya se aprobó, y los diversos sectores que integran la SEMAN lo han aprobado, los lineamientos para una política nacional de memoria, ¿no? Estamos también trabajando con las organizaciones poder desde el agosto de este año socializar esos lineamientos. Son 9 ítems que hemos identificado, con lo complicado que es hablar también del tema de memoria, el tema de víctimas, ¿no? Pero igual creemos que lo importante es eso, ¿no? Garantizar el respeto a las víctimas, garantizar también
la implementación, el respeto a los lugares de memoria que a nivel nacional que tenemos y las producciones de memoria a nivel nacional que tenemos, la investigación también en estos temas, ¿no? Que justamente creo que nos dan todos estos contribuciones importantes también para poder pensar mejor las políticas públicas que se dan. Y otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento de defensores y defensoras de la democracia, que creo que es importante. A veces se ha ligado mucho el tema de, ¿no? Militares y policías que también dieron su vida, digamos, por ello, pero también hemos encontrado civiles, ¿no? Autoridades, ¿no? Personas de la iglesia, etcétera, que también han luchado por la defensa de los derechos humanos. Entonces, eso creo que nos parece muy importante y es un trabajo en el que como Ministerio de Justicia lo apostamos y también esperamos que los otros sectores del Estado, sociedad civil, organizaciones de víctimas, sea un trabajo también que nos encamine a eso, ¿no? Poder pensar de una manera distinta el tema de ciudadanía, memoria y el desafío que tenemos como país. Y para cerrar, me gustaría que nuestros invitados nos hablen rápidamente del tema de las reparaciones simbólicas, ¿no? Que son muy importantes también y que muchas personas de repente no terminan de entender cuál es el sentido. Así es, justamente, bueno, tenemos un programa, el programa de reparaciones simbólicas que justamente tiene ese encargo, digamos, realizaba algunas acciones como el tema de actos públicos de reconocimiento, acompañamiento en su momento a familiares de personas que fueron desaparecidas, asesinadas en proceso de restitución de los restos óseos, ahora que es encargo de la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Los lugares de memoria también trabajamos santuarios ecológicos de memoria, ¿no? Con alcaldes, con comunidades. Pero justamente lo que queremos ahora es que la política de memoria sea este instrumento que nos encamine mucho mejor, ¿no? Poder viabilizar estos espacios de reconocimiento, no solamente de las víctimas y de lo que pasó, sino de la capacidad de resiliencia y la capacidad de reconstrucción y ejemplo que nos dan a nosotros como país. Y también, digamos, el reconocimiento, ¿no? De las violaciones de derechos humanos, que creemos que es algo básico, digamos, ¿no? Para poder también dar garantías de no repetición de la violencia. Porque si bien las agrupaciones terroristas iniciaron esta violencia, también, ¿no? Hay el reconocimiento de que algunos integrantes representantes del Estado también, ¿no? Cometieron violaciones de derechos humanos. Eso y todas las acciones que podamos justamente poder generar, ¿no? Hay muchos ejemplos, lo hemos encontrado en el campo justamente difundiendo este trabajo, ¿no? No solamente de las condiciones y los requisitos para ingresar al registro, sino los derechos que tenemos en cuanto a ello. Y hay muchos ejemplos de comunidades que han tenido estos espacios de reconstrucción, personas que han encaminado estos espacios de reconstrucción, y creo que eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Poder aprender un poco más de lo que ha habido en las comunidades, no quedarnos solamente en historias emblemáticas, en historias locales, aprender de ello y poder difundirlo, ¿no? Y poder también como país tener una mirada mucho más amplia de lo que somos y lo que nos encaminamos. Bueno, quisiera empezar esta parte final reconociendo en realidad la labor de la SEMAN, porque, digamos, varias veces he ido ahí, son quienes reciben organizaciones de víctimas cotidianamente, quienes dialogan, quienes tienen las puertas abiertas, quienes tienen conocimiento y sensibilidad. Y yo veo, además de conocimiento, Catherine acá lo deja muy bien claro, es remar un poco contra la corriente, ¿no? Respecto del aparato del Estado en general y los sectores en particular. Ya digo, vivienda es particular en ese caso. La pregunta ahí sería, ¿para quién ha hecho vivienda popular digna el Ministerio? O sea, ¿ha hecho vivienda popular digna en general? ¿De qué criterio? No solo para las víctimas y afectados, sino en general, ¿hace vivienda popular digna? Bueno, habría que preguntarse eso. Pero quisiera llevarlo por ese lado. Ya Catherine conoce mucho más del tema de reparaciones simbólicas, pero para mí los barrios que se construyen, digamos, pocas cosas más colectivas, para empezar, que el nivel barrial, ¿no? Y creo que así lo entienden, vuelvo a la experiencia de Nuevo Amanecer y Juvenlanciar, ¿no? Así lo entienden estas personas. Hay ahí afectaciones diversas, hay cosas que no se van a poder reparar. Hay personas en Nuevo Amanecer que me dijeron, cada lote de estos es un desaparecido que tenemos nosotros, ¿no? Lo cual es bien fuerte, ¿no? Claro. Pero ellos quieren, tienen iniciativas de memorialización en sus barrios, ¿no? Tienen exposiciones fotográficas, tienen efigies, tienen la visita del Lumen, el aniversario del barrio. Estas cosas suceden y hay promotores, hay gente muy interesada en que sigan sucediendo. Puede ir y venir la gente del barrio, pero lo que ellos quieren es que se mantenga una identidad, ¿no? Y una representación simbólica de que aquí pasó esto, fue por esta razón, y nosotros no somos los que estamos
no somos los enemigos nosotros, después de todo, porque es un país también que en general, digamos, ha estigmatizado bastante a las víctimas y afectados. Entonces sí, yo combinando un poco interés sociología urbana con memoria y reparaciones y posconflicto, digamos, yo vería también el tema a nivel de los barrios que estamos construyendo o que no estamos construyendo, bueno, y que vamos a seguir construyendo, ¿no? Por el momento ahí hay dos, Nuevo Amanecer y Juvelancier, que son una experiencia y una oportunidad para el Estado, ¿no? Para intervenir integralmente además, ¿no? Ok, bueno, el tema de memoria siempre da para más. Muchas gracias, Catherine, muchas gracias, Bernard, por lo compartido aquí. Esperamos volver a tenerlos pronto en el programa, porque de verdad hay mucho que conversar sobre el tema, y vamos a una pausa y regresamos. El dato de PUC. Hasta abril de este año, el Registro Único de Víctimas reportó un total de 249.535 personas individuales y comunidades afectadas por el periodo de violencia que vivió el país entre los años 1980 y 2000. De este grupo, 228.021 corresponden a víctimas individuales, 5.712 a comunidades, 138 a organizaciones de desplazados no retornantes y 15.115 a beneficiarios especiales de reparaciones en educación. Esto fue el dato de PUC. Bueno, estamos otra vez en este programa en el que hablamos de reparaciones. Estamos en el podcast Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y en este bloque, después de hablar con Catherine y con Bernard, estamos con Eduardo Hurtado. Él es investigador del IDPUC y actualmente se encuentra trabajando en un capítulo sobre reparaciones colectivas para una nueva publicación de la PUC. Eduardo, muchas gracias por estar conmigo. Gracias por la invitación. Bueno, cuéntame un poquito cuáles son las acciones que has evaluado para tu investigación sobre reparaciones colectivas. Sí, bueno, para empezar, esta investigación o este estudio se enmarca en una publicación más amplia. Es un libro el que estamos intentando armar, y lo que busca es hacer una suerte de balance sobre las reparaciones en general que se han tenido en el país. El estudio que yo estoy realizando busca hacer un balance también de 10 años de implementación del programa de reparaciones colectivas, desde que empezó en el año 2007, más o menos, su implementación, hasta el 2017. Hasta ahí va el corte, ¿no? Entonces lo que se ha hecho es hacer una suerte de recopilación de todas las acciones que ha venido haciendo el Estado, la SEMAN, en este caso, en términos de reparaciones colectivas. Y el balance también lo que busca es ponderar entre lo que ha hecho el Estado, cuánto se ha avanzado y en qué, digamos, todavía hay una suerte de obstáculos para garantizar una reparación efectiva, ¿no?, a las comunidades y grupos de desplazados. A ver, sácame una duda. Son 10 años en los que supongo que las políticas de reparación no ha permanecido inmóvil, debe haber cambiado, debe haber ido mejorando, espero. Sí, así es. Bueno, en realidad lo interesante de ese programa en especial, que es el primero que arranca, es que abarca 3 gobiernos, o 4 casi diferentes, ¿no? Empieza con Alan García en el 2007, luego pasa al de Ollantumala, el de Kuczynski, que luego es interrumpido, y continúa con el de Vizcarra, ¿no? Y lo que se ha visto a lo largo de estos gobiernos es que hay una suerte de continuidad. Ah, qué bueno. Es decir, este programa no ha sufrido, digamos, su implementación ha sido siempre continua, ¿no? Y si bien es cierto, las cifras presupuestales han variado más o menos en general, es un programa al que se le ha dado mucha atención en términos financieros por parte del Estado, ¿no? Entonces, por ahí hemos visto que no ha habido mucha dificultad de parte del Estado para llevar a cabo este programa, ¿no? Pero ¿cuáles son las acciones concretas que se pueden realizar cuando hablamos de reparación colectiva? Creo ahí que un gran desafío todavía es cómo es en general descentralizar esta política. En todos los casos,
En el caso de las reparaciones colectivas, aún más porque el grupo beneficiario está principalmente en las zonas rurales del país. Claro. Entonces es donde más, creo yo, está ahí la dificultad, porque quien coordina es la CEMAM, pero quien termina siendo el principal, creo yo, actor ahí son los municipios locales, tanto provinciales como distritales, porque son quienes ejecutan los proyectos. Este programa lo que busca es desarrollar o implementar una serie de proyectos principalmente productivos y de infraestructura básica en comunidades. Entonces, quienes terminan haciendo estos proyectos son los municipios. Entonces, el rol que ejecutan en tanto unidades ejecutoras del proyecto es vital. Entonces, si ahí no hay una buena coordinación desde la CEMAM con las unidades ejecutoras, principalmente para dotar un sentido de reparación al programa, entonces creo yo que ese es un punto clave. Si es que no es tan fuerte ese vínculo o ese nexo, probablemente el sentido de reparación no sea tan fuerte, que es lo que busca en general, ¿no? Y en la investigación que has realizado, ¿cómo has notado este sentido de la reparación? En realidad, ahí también ha habido una evolución de parte del Estado, porque durante los primeros años, una suerte de informes hechos por APRODE y por la ICTJ muestran que no había un sentido de reparación tan instaurado de la manera como estaba diseñada la política, y eso se ha ido avanzando poco a poco, ¿no? Entonces ahora cuentan con una suerte de protocolo y tal, pero que definitivamente es algo que reconocer, pero creo yo que habría que ver caso por caso qué tanto ese sentido de reparación queda ahí plasmado a lo largo de todas las etapas del proyecto, porque el sentido de reparación debería estar desde el inicio, cuando se llega a la comunidad a presentar el programa y a recoger de parte de la población qué es lo que ellos buscan, hasta el final, cuando ya finalmente se entrega la obra ya culminada, ¿no? Cuando hablamos de reparaciones colectivas siempre estamos hablando de un bien tangible. Sí, en realidad, bueno, lo que estamos hablando es de proyectos de infraestructura productiva o de infraestructura en términos de servicios, escuelas, postas, centros comunales. Estamos hablando, digamos, principalmente de infraestructura, principalmente. ¿Y de entrega de dinero, eso entra solamente en las reparaciones individuales? Eso, exactamente, así es. Y bueno, en el caso de las reparaciones simbólicas, ¿tienen algún espacio para darse dentro de las reparaciones colectivas? Yo creo que eso en realidad es un aspecto que debería ser transversal en todos los programas. No es, en el caso, por ejemplo, de las becas educativas, o mejor dicho, del programa de reparaciones educativas, no es simplemente una beca lo que se está entregando. En el caso del programa de reparaciones en vivienda tampoco es solo una casa. No es solo eso. De lo contrario, no sería una política ni un programa de reparaciones, sería cualquier otra cosa, digamos, ¿no? Claro. Creo yo que en el caso del programa de reparaciones colectivas, lo que se debería buscar es reconstruir o construir, si es que no ha habido una relación entre el Estado y las comunidades. Digamos, durante el conflicto, el Estado estuvo completamente ausente en todas estas zonas y no solo hubo afectaciones a las personas, sino que también el tejido social y la infraestructura básica de estas comunidades se terminó perdiendo. Entonces, es lógico, es evidente que hay una sensación de desconfianza y de abandono por parte de las comunidades hacia el Estado. Entonces, debería estar bien presente que el Estado está intentando o que debería intentar recomponer esa relación con las comunidades, con los pueblos más alejados, más olvidados, a través de diferentes iniciativas, ¿no? En este caso, a través de un programa o de un proyecto de desarrollo, de la construcción de infraestructura para el riego, para la agricultura, etcétera, ¿no? Entonces, pero siempre teniendo en cuenta que no es un proyecto de desarrollo común y silvestre, sino que es una reparación. Y en la investigación que has hecho, ¿has encontrado que hay este componente extra para poder hablar de una adecuada aplicación de reparaciones colectivas? Creo que el Estado ha ido avanzando, ha ido evolucionando, pero creo que todavía falta afinar aún más eso. Porque, digamos, la CEMAM puede tener muy en claro cuáles son los objetivos o los propósitos de este programa,
pero no necesariamente las unidades ejecutoras y el resto de actores que están en la cadena. Y como ellos son quienes están más presentes en los espacios locales, si digamos que la noción o el sentido de reparación no se termina transfiriendo de alguna forma, entonces no termina llegando. Y lo otro es que, claro, las comunidades tampoco tienen tanta información sobre la política de reparaciones, sobre los distintos mecanismos que hay, y tampoco por qué es que están recibiendo un proyecto de este tipo. ¿Ah, sí? Exactamente. Pero ¿cómo no van a tener información sobre por qué reciben lo que reciben? Es un poco extraño. Sí, porque no queda del todo claro en realidad, porque en realidad parece, o sea, toma la forma como si fuese un proyecto de desarrollo más. Ya. Entonces, ¿qué es lo que debería diferenciar estas iniciativas de cualquier otra? Debería ser que en realidad quede claro que se está hablando de una suerte de reparación, de una suerte de indemnización, de una suerte de reconstrucción de una confianza o una relación de confianza que ya no está, ¿no? ¿Y cómo se podría hacer para que los afectados reconozcan que esto es parte del resarcimiento del Estado? Ya, lo que debería ocurrir ahí es que este programa no debería ser implementado de manera aislada, sino que debería ser de manera integral con el resto de mecanismos de reparación. Entonces, de esa manera, la persona va a darse cuenta que primero viene esa suerte de programa de reparación colectiva para toda la comunidad, pero también hay oportunidad de recibir una beca, de tener una reparación en salud, una reparación en vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, todo debería formar parte de un bloque. Pero lo que hemos visto en la práctica es que cada mecanismo va por su lado, en función a diferentes factores, falta de presupuesto, avances de cada institución, etcétera, etcétera. Entonces, la política no es integral. Y como no es integral, entonces termina siendo cada vez más difícil para la persona, para el beneficiario, entender cuál es, que todo forma parte de un solo bloque, ¿no? Es como que la SEMAN coordina y, como tú dices, lo tiene claro, pero el momento de ejecutar, por ejemplo, el bloque anterior hablábamos de los problemas que trae la aplicación de la política de reparación en vivienda, ¿no? Entonces, lo que más o menos saco de lo que tú me dices es que, por ejemplo, de repente en educación se imparte adecuadamente, pero en vivienda no, y esto hace que la persona afectada no lo perciba como parte de una reparación integral, ¿no? En parte, claro, exactamente, sí. Y ahora, creo yo que en el caso del programa de reparaciones colectivas, como son iniciativas más concretas, también deberían estar articuladas a un plan de desarrollo local o regional. Claro. Cosa que, digamos, la iniciativa que se haga no quede solo como algo suelto, sino que se articule a otras iniciativas y el impacto sea mayor. Eso es algo que se reconoce, digamos, en los lineamientos del programa, pero que tampoco se termina implementando. Entonces, lo que ocurre es que después de un tiempo vamos a las comunidades y vemos que los proyectos están en abandono, deteriorados o ya no funcionan. Entonces, lo que se hizo ya no tiene impacto ahora, ¿no? Entonces, si es que estuviese más articulado, no solo al resto de mecanismos de reparaciones, sino también a la política o al plan de desarrollo local, podría tener un impacto mayor, ¿no? Que es al final lo que se busca, ¿no? Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos para seguir hablando de reparaciones colectivas en el último bloque de Amigos con Derechos. Bueno, estamos de vuelta en el último bloque de este programa, de esta edición de Amigos con Derechos, y estamos conversando con Eduardo Hurtado. Eduardo, una cosa con la que terminamos hablando con Catherine y con Bernard fue que estamos cerca al Bicentenario, ¿no? Estamos a un par de añitos que los años se pasan volando. Mira, ya estamos en julio. Ya todo pasa volando en este mundo.
Entonces, han pasado, sin darnos cuenta, fácil, 20 años más o menos desde que terminó oficialmente el conflicto armado y bueno, y que esto coincide también con que nos acerquemos al Bicentenario. ¿Ha cambiado de alguna forma la forma en la que definimos a las víctimas de la época del conflicto armado? Sí, creo que sí. Creo que todavía lastimosamente sigue prevaleciendo esta idea de que la víctima es un sujeto pasivo. Uh-huh. Y que se ha quedado anclado en el tiempo o en el pasado, y que no tiene o que no puede ejercer otras identidades, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, quien es visto como víctima probablemente sea visto como tal por el resto de su vida, lo cual es falso en realidad, porque lo que hemos visto es que a lo largo de estos más de 20 años, Uh-huh. desde que empezó el conflicto, es más bien un rol activo por Uh-huh. parte de las víctimas y de sus familiares a través de las asociaciones para buscar justicia, verdad, Uh-huh. reparación y memoria también, ¿no? Entonces, parece mentira, pero muchas personas se sorprenden al ver que en realidad estas personas, a la par de que tienen su agenda de verdad y justicia, eso no ha evitado que sigan desarrollando sus vidas, que tengan Uh-huh. otras identidades profesionales, identidad de madre, de padre, de hermano, etcétera, etcétera, y más bien creo yo que todavía se la sigue viendo desde un rol pasivo, ¿no? Entonces esto hace también que no se las tome en cuenta cuando tienen alguna propuesta de mejora de la misma política, de la implementación de cada política. Uh-huh. Y digo lastimosamente porque ellas mismas y ellos mismos son los que han estado a lo largo de todo este tiempo, conocen mucho más la problemática que nadie. Claro. Y su voz debería ser tomada en consideración, Uh-huh. ¿no? Entonces, digamos, cada vez lo que se ha venido observando es que buscan tener este rol activo, Uh-huh. que no es que alguien vaya a hablar por ellos o les vaya a dar voz, sino que ellas mismas las han tenido y cada vez están ganando más terreno en espacios de toma de decisión, ¿no? Lo que hace la ANFADEP, por ejemplo, lo que ha hecho para que se comience a mejorar la implementación de la política de reparaciones en educación es increíble, ¿no? Siempre han hecho, el IDEPUC también estuvo de la mano con ellos, Uh-huh. organizando estos encuentros de becarios para recoger las percepciones de los mismos beneficiarios sobre en qué cosas se podría mejorar el programa de reparaciones en educación, y ha sido la misma ANFADEP la que busca hacer incidencia, ¿no? Para que la política mejore, ¿no? Entonces, esto nos remite a un sujeto o a un grupo activo, Uh-huh. no nos remite a un sujeto pasivo en realidad, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, ¿cómo podemos definir como tú eres especialista en reparaciones colectivas, cómo podemos definir o cómo podemos decir, este es un grupo, este es un colectivo que debe ser reparado? O sea, digo, el criterio no solamente debe ser geográfico, me imagino, ¿o sí? En realidad, eso ya depende. Ahí, claramente, los lineamientos son que tiene que estar inscrito en el Registro Único de Víctimas, que maneja el Consejo de Reparaciones, ¿no? Pero, o sea, debe estar inscrito como colectivo, o por ejemplo, en el bloque anterior nos hablaban, Catherine y Werner, de una asociación que se había reunido, o sea, mejor dicho, un grupo de víctimas que se habían reunido y habían formado un barrio donde todos eran indultados por ser inocentes, habían sido encarcelados siendo inocentes. Entonces todos eran indultados, no todos venían de la misma zona geográfica, pero es un grupo que también creo podría aplicar para una reparación colectiva, ¿no? Entonces, digo, no es que sea solamente una comunidad de tal lugar, sino también un grupo que ha sido... Sí, efectivamente, lo que prima no es el factor geográfico, Uh-huh. en realidad, porque también este programa... claro, si bien este programa empieza con las comunidades campesinas y nativas, también incluye a las asociaciones de desplazados. Uh-huh. Okay. Y estas no están necesariamente en las zonas rurales. Muchas de ellas están en Lima, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, el factor geográfico no es lo prioritario, sino es la afectación
en tanto colectivo, digamos, ¿no? Y dime, ¿hasta dónde el Estado debe acompañar, hasta dónde y hasta cuándo acompañar a una víctima? Por ejemplo, yo recuerdo cuando ingresé a la universidad en el año 2000, que ya suena muy lejano, era todavía más o menos una novedad el hecho de tener plazas para familiares de víctimas del terrorismo, ¿no? Tenían dentro del examen de admisión, había una cantidad de cupos determinado para ellos, sigue habiéndolos, ¿no? Y hace no mucho me preguntaban, salió en una conversación, bueno, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo se va a tener plazas para ellos? ¿Toda la vida? O sea, ¿hasta dónde el Estado y hasta cuándo debe continuar estas reparaciones en diferentes aspectos? Creo que debería ser hasta que cada una de las personas que están reconocidas como víctimas sean reparadas. El tiempo en realidad no debería ser el factor que determine el alcance de la reparación, sino la noción de justicia, ¿no? O sea, no haces esto digamos, para que encaje en tal política o en tu presupuesto o en tu partida o lo que fuera, lo haces porque es justicia lo que están buscando. Entonces, si es así, y es como el Estado, creo, lo debería entender, debería hacerse hasta que la última persona inscrita en el registro como tal, como víctima, pueda ser reparada en su total dimensión. Pero esto tiene, no, o sea, es como un círculo vicioso, ¿no? O sea, mucha gente, como te digo, si he escuchado esto dentro de un círculo más o menos cercano, hay mucha gente que no entiende todavía la lógica de las reparaciones, sí, ¿no? Entonces, digamos que la sociedad civil como tal, más allá de los grupos que están que trabajan el tema, ¿no? Por ejemplo, no sé, PRODE, el mismo IDEPUC, no está muy involucrado en el tema, ¿no? Entonces, sí hay un vacío en ese sentido, ¿no? En el sentido de que el Estado no ha logrado que la sociedad civil se sensibilice con este tema, ¿no? Sí, de acuerdo. Que también puede ser un vacío en la reparación de las víctimas. Sí, de acuerdo. Ese es, creo yo, todavía un gran obstáculo todavía en el Perú post-conflicto, ¿no? Que no nos reconocemos, primero que no hay un reconocimiento como parte de una misma comunidad social, política, etcétera, es decir, con iguales derechos, obligaciones y oportunidades. Y en segundo lugar, que todavía sigue habiendo mucho menosprecio hacia las vulneraciones que sufrieron estas personas, ¿no? Es como, ya están en el pasado, déjalo en el pasado, sigamos adelante. Y no es tanto así en realidad, porque para poder seguir adelante todavía queda lo que se tiene que hacer es resarcir el daño que hubo en el pasado. Pero creo yo que en la medida en que no nos veamos como parte de una misma comunidad, digamos, porque creo que todavía esa es una gran limitación que tenemos como país, que no nos reconocemos como iguales, digamos. Entonces, cualquier intento de política no va a tener eco en las otras personas que no tienen que recibir esta reparación, digamos, ¿no? Claro, eso de no reconocernos como iguales creo que nos juega en contra, sí, horrible, sobre todo en dos temas, ¿no? En el tema de memoria y en el tema de igualdad de género. Sí, o sea, no sabemos construir una historia colectiva, cada uno... Pero vamos, o sea, también la historia está compuesta de varias historias. También, así ¿no? así es. No, y recogerlas todas es complicado, pero... Totalmente. Pero ahora que te menciono el tema de género, fuera de micros nos contabas que esto también implica a veces un problema al momento de aplicar las reparaciones. Más que un problema, debería ser visto como una oportunidad, en realidad. Lo que ha pasado con el programa de reparaciones colectivas es que al inicio, que fue... recogido durante los primeros estudios de balance de cómo iba el programa, es que no se terminaba recogiendo los puntos de vista de las mujeres en tanto beneficiarias de este programa. Entonces, la visión de los hombres es la que terminaba quedando ahí. Entonces, el programa en realidad debería considerar el enfoque de género desde la fase 1 para que llegue a todas las personas de las comunidades o de los grupos beneficiarios, los objetivos del programa, los propósitos, las diferentes fases, quiénes intervienen, cómo se puede intervenir y facilitar una participación equitativa. De lo contrario, también el programa va a seguir repitiendo los mismos obstáculos que tenemos como sociedad, como país, en que
los hombres deciden y las mujeres no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Bueno, claro, sin ánimo de justificar, pero tratando de entender, digamos, que el tema de género no era un tema precisamente tomado en cuenta seguramente hace 20 años, ¿no? Estamos de repente en un mejor momento para hablar del tema de género. Seguramente, sí, por eso, disculpa, justamente no lo veía como un problema, sino como una oportunidad, ¿no? Debería ser, en realidad no es un problema incorporar el enfoque de género. Lo que podríamos tener es propuestas o proyectos mucho más consolidados, más sostenibles en el tiempo, si es que intentamos recoger la opinión y la percepción de más personas en tanto colectivo y no solo de un grupo. Claro, en ese sentido, y para ir cerrando ya este bloque de esta conversación que de verdad ha sido súper interesante, el programa de reparaciones colectivas ha estado, como tú dices, en constante aprendizaje, digamos, en constante evolución, ¿no? Entonces, ¿qué se esperaría de ahora en adelante, teniendo en cuenta estas oportunidades como el incluir el tema de género para el futuro? Creo yo que el gran reto es garantizar la sostenibilidad de los proyectos que se están ejecutando, ¿no? Creo yo que ameritaría que la propia SEMAN o el Estado haga una suerte de, creo que sí lo ha venido haciendo a pocos, una suerte de seguimiento mucho más continuo a los proyectos post-intervención. Es un gran reto en realidad, e incluso es un problema común en cualquier tipo de programa o de proyecto, ¿no? ¿Qué pasa con lo que se hace luego de la intervención? ¿Cómo se garantiza la sostenibilidad? Si volvemos después de 1 año, 2 años, 5 años y vemos que el proyecto que se hizo ya no está funcionando, ya no está operativo, está en abandono o en estado deplorable, entonces lo que se hizo no tuvo sentido. Entonces, y eso en realidad sería lamentable porque es una pérdida de esfuerzo, de recurso humano, de recurso económico. También, entonces creo yo que el principal reto está en eso, ¿no? Cómo garantizar la sostenibilidad de los proyectos y cómo involucrar más a la población y a las unidades ejecutoras para que los proyectos sigan funcionando después de que se hagan, ¿no? Claro, además, si lo encuentran abandonado, ya no está activo, la reparación no cumplió su propósito, exactamente, ¿no? Exactamente, así es. Entonces, sí es un problema del que definitivamente hay otros temas que acaparan los titulares, ¿no? Tipo Odebrecht, tipo Cuellos Blancos, Totalmente. tipo AS, pero que no salga siempre en la portada de un medio no significa que no sea importante, ¿no? Entonces vamos a seguir atentos a este tema, tenemos el espacio, tenemos la suerte de poder conversar de esto y entonces seguiremos conversando. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, gracias. Ha sido una conversación de verdad realmente genial y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana, producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosdela Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. El diseño de la música es cortesía de Danzal. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC, además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.